Vamos a tomar asiento, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en esta hermosa mañana. A veces nosotros estamos reunidos a la fuerza, otros a veces discutimos por tener a nuestros hijos en el lugar de reunión, pero a veces nos hacemos de la vista gorda. A veces no nos interesa si nuestros hijos quieren estar o no quieren estar, nuestros nietos, nuestros familiares, nuestros amigos. Trabajamos en lo que está a nuestro alcance con el propósito de que vengan a la verdad, de que reconozcan que es el único Dios el que nos da las cosas, de que nosotros, hablando de los hijos o los nietos, familiares, la esposa, a veces se da el caso que la esposa obedece y el esposo no. ¿Por qué? Porque queremos que ellos disfruten, que ellos reconozcan que la bendición, que toda la salud, el simple hecho de tener la alegría de disfrutar las cosas que Dios nos da en este mundo, pero que siempre estemos reconociendo que Dios es el que nos da las cosas. Y a veces no entendemos, a veces no queremos. Es más, nos vamos al extremo y decimos, no sabemos lo que tenemos enfrente. Así en el primer siglo de este tiempo, nuestro Señor Jesucristo vino hace cerca de 2000 años. Y vino a su pueblo, vino a los suyos, porque así dice el texto, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, no sabían lo que tenían. Y a veces así nos pasa, no sabemos la bendición que tenemos enfrente, no sabemos lo que tenemos. Hay un refrán, hay unas canciones que son del mundo, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, a la palabra de nuestro Dios. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, el Evangelio de Mateo en el capítulo 15, en el versículo 21 al 28, ahí vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios, en la palabra de nuestro Dios, el mensaje de nuestro Dios, la Biblia, la palabra de Dios, las escrituras, como usted le quiere llamar, y vamos a estar concentrados, meditando en el mensaje de nuestro Dios en esta hermosa mañana. Vamos a leer Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28, y vamos a estar meditando en la palabra. Dice así: saliendo Jesús de allí y fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es grandemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no, está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a orar. Padre Dios, ponemos este grupo de versículos en tus manos y que tú nos hables por medio de ellos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias te damos, te decimos amén. Una mujer cananea, una mujer serofenicia,
Una mujer que no era del pueblo de Israel, que no era del pueblo del Dios, traía problemas. Y no hay un mayor problema que los problemas de los hijos. Ella traía y venía con esta situación ante Jesús. Y le decía al Señor, Señor, socórreme. Mas Él no respondió. Ese va a ser uno de los asuntos. Señor, ten misericordia de mí. ¿Cuántos de nosotros venimos ante los pies de nuestro Dios y quisiéramos que en ese momento nuestro Dios nos atendiera las necesidades que tenemos? Ella vino y le dice, ten misericordia de mí. Mas Jesús no respondió. Ese es otro de los asuntos. Y luego le dice, socórreme. Otro de los asuntos que vamos a estar meditando. Y le dice, no puedo. Jesús le dice, no puedo. No es bueno darle los panes a los perrillos de sus amos. Y ella simplemente le dice, pero también los perrillos comen de las migajas de sus amos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no era del pueblo de Israel. Antes, o en el tiempo que Jesús vino, nosotros que somos mexicanos, nosotros que somos estadounidenses, guatemaltecos, salvadoreños, chinos, lo que tú quieras, no teníamos vela en el entierro. Pero ella decía, ten misericordia de mí, porque esta mujer cananea sabía que el único que lo podía ayudar era Dios. Era Dios. Pero en aquel tiempo estábamos alejados de la ciudadanía, alejados de los pactos de la promesa, separados de Dios y sin Cristo en el mundo. Pero ahora que somos cercanos, por gracias a que Jesús se entregó en la cruz del Calvario, tenemos entrada para con Él. Jesús, Israel, no podías entrar a las sinagogas, porque en las sinagogas se leían los profetas, en las sinagogas se leía la ley de Moisés, y en las sinagogas se estudiaban los salmos. Aunque teníamos un plan para con Dios, nosotros como gentiles no teníamos vela en el entierro. Y ella aún, esta sirifonicia, esta cananea, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de mi hija, es atormentada por un demonio, ayúdame Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? No, no. Pero ella, aún la preocupación le agobiaba. Aún la preocupación de su hija, como a nosotros nos preocupan nuestros hijos, no importa que me pase a mí, pero que a nuestros hijos no le pase nada. Así estaba esta mujer cananea ante los ojos de Jesús, queriendo que Él lo atendiera, queriendo que Él le ayudara, porque sabía que le podía ayudar. Por eso el tema en esta mañana, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y el pueblo de Israel no sabía lo que tenía enfrente, sino que tenía al Hijo de Dios, y ellos ignoraban todo ello. Cuando nuestro Señor Jesucristo empezaba a hacer los milagros, bueno, pues muchas cosas, porque dice la palabra de Dios que hizo muchas cosas que María guardaba en su corazón. Pero cuando hizo los milagros en público, el pueblo de Israel no quería entender. Fíjense cómo dice ahí en el Mateo capítulo 11, en el capítulo 11, los milagros que hacía Jesús en Judea, en Galilea, en Capernaum. Todos estos milagros los hacía frente de su pueblo, porque quería que el pueblo se acercara a Dios. Fíjense cómo dice ahí en el 11:20 de Mateo, entonces comenzó a reconvenir a la ciudad de las cuales había hecho muchos
de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo había de arrepentirse, de arrepentimiento. Tiempo había de que se hagan vestido de silicio y de ceniza. Dice el 22, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿por qué Capernaum? Porque la mayoría de los discípulos, los apóstoles, eran de esa región de Galilea. Y los milagros y todos los acontecimientos que hacía Jesús frente de ellos no les era necesario. Perdón, no era bastante o no era suficiente para que ellos se convirtieran al Señor. ¿Por qué? Porque ellos no sabían lo que tenían. Y así pasa con nosotros. Siendo nosotros gentiles, tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. Pero ¿sabe de qué? Cuando usted fallezca, joven, porque también los jóvenes mueren, y ustedes presenciaron una muerte hace cerca de 2 años, por ahí así. Tanto se muere el niño, y el niño no hay problema. El joven, la madre, el padre, el anciano, pero no sabemos lo que tenemos a nuestro alcance. Hasta que ¿y sabes cuándo va a ser ese día? Hasta que lo hayas perdido, cuando tú fallezcas. Cuando alguien te venga y te diga, ¿sabes de qué? Es que mi hijo estaba siempre en la reunión. Es que mi hijo era buen hijo. Quiero decirles que no es suficiente. Porque es necesario que te acerques a Dios y que cumplas lo que Él te pide. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Es necesario, claro, que comprendas la palabra, pero también es que tú eches mano y la pongas por obra. Como también nosotros. Pero fíjense cómo dice el 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo que para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Por qué? Porque hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. Hoy tenemos la oportunidad de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. Hoy tenemos la oportunidad de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ese pueblo de Israel estaba en tinieblas. Y vino nuestro Señor Jesucristo a un pueblo lleno de maldad. A un pueblo que no quería ya nada con Dios. Por eso dice Mateo 4:16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Estaba la luz en el mundo. Estaba la oportunidad de ellos acercarse a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza el ministerio Jesús. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nadie quiso hacer caso con Jesús. Tenemos a Barrabás, tenemos a Jesús. Barrabás, hombre, ladrón, hombre que no temía nada, pero tengo a un hombre que no le veo ningún mal en él. ¿A quién quieres que suelte? Sueltan a Barrabás y que Jesús vaya a la cruz, que vaya a la muerte. ¿Por qué? Ellos no sabían lo que tenía, ese tema de esta mañana. Ellos no sabían lo que tenían. En una ocasión dijo, ay, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. 11:23 de Mateo.
y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise tenerte bajo mis alas y no quisiste? Como la gallina tiene sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Y luego dice allá en Lucas 19:41, si tan solo hubieras sabido en este tu día, mas ahora no quedará piedra sobre piedra. Y en el año 70 llegaron los romanos y destruyeron la ciudad de Jerusalén, el templo y todo lo que había en él. ¿Por qué? Ellos no sabían lo que tenían hasta que lo vieron perdido. Y muchas personas que tienen la oportunidad de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo no saben aún lo que tienen. Esta cananea tenía: ten misericordia de mí, ten misericordia de mi hija, ten misericordia, Señor. Mi hija es grandemente atormentada por un demonio. Nadie puede venir a ayudarnos más que solamente nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice ahí la segunda parte, pero Jesús no le respondió nada. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios siempre se encargó del pueblo. He oído la aflicción de mi pueblo, Moisés. Te he escogido para que vayas. El clamor de mi pueblo ha subido hasta el cielo. ¿Por qué? Porque habían multiplicado el trabajo de su pueblo de Israel a una familia. Tanto así le dice a Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies. ¿Quién eres, Señor? Soy yo, Jehová, soy yo. Soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Él le menciona de quién es Dios. Aún en ese tiempo, nosotros los gentiles, nada que ver con nuestro Dios. En ese tiempo solamente el pueblo de Israel y aquellas personas que querían acercarse a Dios tenía que ser por medio de un profeta. Por ejemplo, ahí en el libro en el primero de Reyes, en el capítulo 17, encontramos a una mujer de Sarepta, una viuda de Sarepta. Ve a Sarepta, le dice a Elías. Y ahí vas a encontrar una mujer. Ahí vas a encontrar, fíjense cómo dice, ahí en el versículo 12, primero de Reyes, 17:12. Le dice esta mujer, tu Dios. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios. Y cuando nosotros decimos, hazte cuenta que nosotros venimos a paz, pídele a Jehová, tu Dios. Cuando hoy tenemos la oportunidad de decir, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas cuanto a todos aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Que no son engendrados de carne, ni sangre, sino por la voluntad de Dios. Porque Él quiso, porque hoy Él tiene misericordia de nosotros. En aquella ocasión, cuando venía el pueblo de Israel, venía a tomar la tierra que les había prometido, una tierra que fluye leche y miel. Viene el pueblo y se encuentra manda las espías. Y 2 espías de ellos se escondieron con esta mujer Rahab, la ramera, que vivía en los muros de Jericó. Sé que el Jehová está con ustedes y el pueblo tiene mucho miedo de su Dios. El pueblo tiene mucho miedo de tu Dios, pero quiero que ustedes le pidan a Dios, quiero que tengan misericordia de mí, de mi casa, de mi familia.
Fíjense, vamos a ir ahí, en el primero de Josué. ¿Cuál primero? Es Josué, Deuteronomio, y luego sigue Josué. En el capítulo 2, me gustan las palabras de esta mujer, porque ella reconocía que había un Dios. Y ella hace un convenio con estos dos espías. Y les dice, ¿sabes qué? Yo sé que hay un Dios. Y el Dios a que ustedes le sirven es el verdadero Dios, porque Él secó el mar rojo. Fíjense cómo dice la palabra de nuestro Dios, ahí en el Josué capítulo 2, versículo 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. ¿Quién lo hizo? Dios. Y luego hace un convenio en el capítulo 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mis padres, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mis padres, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. ¿Por qué? Porque Jehová había oído Rahab lo que había hecho Jehová. Y les mencionas que secó el mar rojo, que destruyó a otras naciones. Pero ahora Rahab le decía, ¿sabe de qué? Yo sé que ustedes pueden ayudarme para que no muera nadie de mi familia. ¿Por qué? Jesús no respondió palabra a esta mujer, pero siempre ha estado con los brazos abiertos. Fíjense cómo dice el 18 ahí, el 18. Josué capítulo 2, versículo 18 dice, he aquí cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás este cordón de granada en la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, y su sangre será sobre la cabeza, y nosotros sin culpa, mas cualquiera que se estuviera en la casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza. Si mano le tocare. En pocas palabras, un convenio entre el ser humano. ¿Dios sabe lo que hacemos? Claro que sabe. ¿Dios sabe lo que pasa en Las Vegas? Dios sabe. ¿Podemos engañar a nuestro padre, a nuestra madre en la tierra? Sí. Pero Dios te está viendo. ¿Sabía lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra? Es más, la ciudad de Las Vegas se le reconoce como la ciudad del pecado. Lo que pasa en Las Vegas se queda. Pero también si buscas a Dios en la ciudad del pecado, Dios está ahí. En una ocasión le dijo a Abraham, Señor, ¿vas a destruir el justo con el injusto en esta ciudad del pecado? No. Si hubiera 50, mi Señor, ¿vas a destruirlos? No, si hubiera 50 no los destruyo. Hablando de Sodoma y de Gomorra. Si hubiera 40, no lo destruyo por esos 40. Si hubiera 30, por esos 30 no los destruyo. 10, por esos 10 no los destruyo. No había más que Lot, sus 2 hijas y su mujer. O sea que por pocas palabras eran 4. Pero una mujer volteó, desobedeció lo que Dios había mandado y se convirtió en estatua de sal. Que nosotros aprovechemos, ahora que tenemos la oportunidad de acercarnos a nuestro Dios, que Dios tiene misericordia, de nosotros. El primer gentil que entró a un convenio con nuestro Dios se llama Cornelio, el centurión de Cesarea. Este de Cornelio era romano. Y le dice Jehová, ¿sabes qué? Tus limosnas y tus oraciones han subido hasta el cielo. Entonces, Rogelio, ¿cómo me puedes decir que Dios no era el primer gentil? Ellos rogaban a Dios. La cananea también vino y se acercó a Jesús. Sé que soy cananea.
sé que no soy tu pueblo, pero yo, Señor, te pido que me contestes. No es bueno. Es más, sus discípulos le dijeron, Señor, nos sigue, molesta, ¿por qué no la despides? ¿Por qué no la quitas de aquí? Dios tuvo misericordia. Ahora Dios tiene misericordia de nosotros. Este Cornelio, había en Cesarea, en el libro de los Hechos, capítulo 10, 1 y 2, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso, temeroso de Dios. Él tenía temor de Dios, pero no estaba en el convenio. Todavía más, ya estábamos, pero los discípulos, los apóstoles, no sabían. Dios ya se había entregado en la cruz del Calvario. Ve primero, estoy hablando de Mateo capítulo 10, versículo 5. Ve primero a las ovejas perdidas de Israel. No le está diciendo que no hay que no tiene misericordia, porque tuvo misericordia de nosotros los que estábamos lejos desde tiempos atrás, antes de la fundación del mundo, porque Él es Dios. Le dice nuestro Dios, una voz que decía, había toda clase de animales inmundos. Pedro, levántate, mata y come. Señor, tú sabes que ninguna cosa común inmunda he comido jamás. Tú no llames común inmundo a lo que Dios ha limpiado. Estoy hablando del libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 13, 14. Tanto así que cuando llegó Pedro a Cesarea, le dice, Cornelio, tú sabes cuán abominable es que un judío se junte con un extranjero. Y esos extranjeros eran ellos, pero también nosotros. Pero cuando Dios tuvo misericordia, nadie sabe lo que tiene. Tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. Tenemos la oportunidad de que nosotros lleguemos a nuestro Dios. Y esa oportunidad ustedes se van a dar cuenta cuando Dios les llame a cuenta. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Estoy en Efesios capítulo 2, versículo 12. Pero ahora nos hemos hecho cercanos a Él. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque en Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliados con Dios, ambos en un solo cuerpo, matando la pared, matando en ella las enemistades. Y vino, anunció las buenas, ahí está el Evangelio. De paz a vosotros que estabais lejos. Tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios por medio del Evangelio. Punto número 3. Le dice, socórreme, Señor. Socórreme, nosotros podemos acercarnos a nuestro Señor, a nuestro Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que no crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya entramos de nosotros. ¿Tuvo misericordia? ¿Tuvo misericordia? Decía el escritor sagrado, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quiénes somos nosotros? Pero nosotros nos acercamos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, dice, Señor, yo te pido por ellos. Dice, fíjese en el 17, pide por los apóstoles, no pide por el mundo, sino por todos, sino por estos que están en el mundo. Hablando en la oración que nuestro Señor Jesucristo está haciendo con el Padre, estando Él en la tierra. Yo ruego, dice el 17:9 del Evangelio de Juan, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo,
sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas esos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Hablando de Judas Iscariote. Pero no ruego por el mundo. Bueno, entonces, ¿por qué si diste en otro texto? Porque de tal manera recordemos que el Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesucristo todavía está evangelizando a las ovejas perdidas. Pero también Él ya estaba preparando a todos y cada uno de ellos porque sabía que la salvación iba a venir para todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué no te acercas a Dios? ¿Por qué no llevar una vida ordenada? Es bien para ti. Es bien para mí. Y no quiere decir que no pequemos. Todos pecamos. Todos. Pero cuando nos acercamos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él va con nosotros y nos va ayudando. Va a decir, es que yo no puedo llevar una vida ordenada. No, tú no vas a poder, como yo nunca pude. Pero ahora estoy en una lucha constante para ir a vivir eternamente en el cielo. ¿Por qué? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y cuando te llame Dios, o cuando tú ya no estés en este mundo, te vas a dar cuenta que lo que te estamos diciendo en esta mañana es la pura verdad. No te vaya a pasar lo que a muchos les pasó. Es más, Judas Iscariote no sabía lo que tenía hasta que lo vio perdido. ¿Y qué hizo él? En vez de ir a ponerse a cuenta, a acercarse a nuestro Señor Jesucristo, fue y se ahorcó. Y desde aquel lugar se llama Acéldama, campo de sangre, donde siempre había sido un basurero, donde estaban donde era un basurero, tiraban ahí los animales muertos. O cuando los crucificaban, a los ladrones, a todos los que mataban, entre medios muertos y moribundos, ahí los dejaban y el fuego nunca se apagó. Y nunca se apaga. Y de ahí saca esta ilustración nuestro Señor Jesucristo para darnos a entender que existe un lugar de tormento. Para que nosotros sepamos lo que tenemos. Que nosotros no digamos, vayamos a decir en aquel día, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. No, tienes la oportunidad. Tenemos la oportunidad de arreglar cuentas con nuestro Dios. Porque está puesto para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No entra. Podemos orar y podemos pedir por si algún día mueres por ti. Podemos hacerlo, aunque ya no hay la oportunidad. Tú tienes la oportunidad. Nosotros tenemos la oportunidad. Porque tenemos vida. Porque todavía no viene Jesús. Pero cuando Él venga, dicen que muchos desearán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Vamos a terminar con el último asunto. Le dice la mujer, ella le dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de los amos. ¿Cómo a veces nosotros ignoramos de Dios? Ignoramos. Dice la palabra de nuestro Dios, dice la palabra, porque ustedes van a ser mi gran tesoro. ¿Quién les decía eso? Porque mi pueblo, cuando Moisés sacó a todo el pueblo de Egipto, eran 600,000, dice la escritura, sin contar mujeres y niños. Dicen algunos que eran cerca de 2 millones, pero vamos a suponer que son 600,000. Ese grupo eran
el pueblo de Israel. Dicen que en el día era una nube que los cubría del sol. Y él iba delante de ellos. Y por la noche, una columna de fuego. Estoy hablando de Éxodo capítulo 13, por allá en los últimos versículos. ¿Por qué? Porque Dios había hecho un convenio con él. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, porque yo lo digo. Pero ellos no supieron aprovechar. Es más, Dios los llevó a Babilonia y todavía los trajo. Pero era su pueblo. Era su pueblo. Ahora tenemos la grande oportunidad de acercarnos a nuestro Dios. ¿Por qué os afanáis por el día de mañana? Dice Mateo 6. Su propio día traerá su propio afán. Dice Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, estoy equivocado. Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por el día de mañana, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el alimento más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no comen, ni ciegan, ni recogen en granero, pero vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Claro que le habla al pueblo de Israel. Claro que había muchos gentiles, como esta mujer cananea. Si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas, hablando a los gentiles. Pero nosotros ya estábamos en un convenio, dice ahí. Mas busca primeramente el reino de nuestro Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Bendito y Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo. Estoy hablando de Efesios capítulo 1, versículos 3, 4 y 5. Pero ahora tenemos la oportunidad de acercarnos a nuestro Dios. Tenemos la dicha de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Estaba un hombre que era el carcelero de Filipo, que lo conocemos. Cuando Silas y Pablo estaban en la cárcel en Filipo, cantaban himnos a Dios y oraban. Y el Señor, esta persona, el carcelero de Filipo, le dice, le dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Y el carcelero le dijo, ¿sí? Fíjense ahí en el versículo 30. El libro de los Hechos, capítulo 30 en adelante. Libro de los Hechos 16, 30 en adelante. Sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándole en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Tenemos la oportunidad más grande. No vaya a pasarte lo que le pasó al pueblo de Israel. Nosotros podemos acercarnos a Dios. Que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Último texto, Romanos capítulo 10, versículo 17. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice,
Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír es la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra su palabra. Y también dijo, no ha conocido esto Israel. Fíjense bien, no ha conocido esto Israel. El pueblo de Israel, no, muchos, es más, hasta la fecha, no quieren reconocer que hay un Salvador. Que la ley le quedó en la cruz. Que la ley quedó en la cruz del Calvario. Primeramente Moisés dice, fíjense cómo sigue, Romanos 10:19, en la segunda parte. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, necio, nunca quiso obedecer el 100%. Y luego dice el 20, Isaías dice, resueltamente fui hallado de los que no me buscaban, me manifestaré a los que no preguntaban por mí. Pero cerca de ti dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. En pocas palabras dice, yo os provocaré a celos. ¿Saben a quién se está refiriendo? A nosotros, que no teníamos vela en el entierro. Yo los provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. ¿Quién es ese pueblo que no es pueblo? Nosotros. Ellos no sabían lo que tenían enfrente. Pero gracias a Dios que nosotros sí sabemos. Gracias a Dios y que nosotros sí podemos acercarnos a Dios. Es más, tenemos esa oportunidad. Que no te vaya a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Vamos a cantar un himno de invitación. Si hay alguien que quiere venir a los pies de Cristo, podemos hablarle del Evangelio. Dios quiere que tengas una vida ordenada. Dios no te va a quitar nada. Si a ti te hace feliz la droga, las borracheras, las mujeres y todo eso, Dios te invita a que lleves una vida ordenada. ¿Qué te puede traer las drogas? Muerte. ¿Qué te puede traer una borrachera? Fue el sábado, entre la Bruce, aquí estoy hablando de Las Vegas, y la Washington. Dos jovencitas venían y mataron a una persona que iba a trabajar alrededor de la 1 o 2 de la mañana. Estas jovencitas están detenidas en la cárcel de Clark, aquí de Las Vegas. ¿Y saben lo que le va a esperar a esas jovencitas? Un tiempo, bastante tiempo en la cárcel. ¿Por qué? Es más, me atrevo a decir que ahorita está sumamente arrepentida. Porque cuando estás tomado ya no sabe uno las consecuencias. Yo te invito a que lleves una vida ordenada, y Dios también, para que vengas a los pies de Cristo. Las mujeres también te pueden traer el SIDA, te pueden traer enfermedades venéreas. ¿Por qué no llevar una vida? Tener tu novia, cuando llegue su tiempo, casarte y que obedezcas a Cristo. Y eso es lo que Dios, ¿no es bonito? Si para nosotros como seres humanos aquí en la tierra es bonito, con una mujer que ames, que quieras, y tratar de llevar a tus hijos a tener una vida ordenada, la cual muchos de nosotros no la hicimos, no pudimos, porque también estábamos como tú, pero Él nos invita a tener una vida. ¿Y qué mejor que Dios con nosotros?